Pasaron 15 minutos de las 11 de la mañana y como les habíamos adelantado, nos acompaña la licenciada en Psicología Gicia Carvajal, que últimamente estuvo comunicada con nosotros vía Zoom. Hoy tenemos el gusto de recibirla aquí en los estudios del canal. Gicia, bienvenida. Muchas gracias y bueno, volviendo a esta nueva normalidad. Exactamente. Bueno, varios temas para abordar, siempre desde la mirada de una profesional de la psicología. Hemos visto últimamente, más allá de lo que fue la puesta al descubierto de una red de explotación sexual, de violencia contra niños, niñas y adolescentes, también es un tema, lo decíamos ayer, que ha acompañado paralelamente a esta pandemia, que ya venía de antes de la pandemia, pero que ahora no dejó de estar presente y hasta se incrementó, se agudizó, que es la violencia doméstica y el abuso justamente en el seno de la familia, ¿no? Esto es, recién leíamos declaraciones de una diputada de Cabildo Abierto que dice que de repente los femicidios son un exceso de amor. A mí me cuesta comprender ese concepto, pero bueno, referido al tema de la violencia doméstica y los abusos, desde el punto de vista psicológico, ¿ha incidido el encierro? El decir, bueno, como tenemos pocas vías de escape porque no salimos, porque no tenemos contacto con otra gente, ¿se potencian esos problemas, Gicia? A ver, yo no sé, Marcelo, si es que se potencian o no es que capaz que no es que se multipliquen. Quizás sí que se potencian porque las víctimas tienen menos, tenían, ahora ya no tanto porque estamos volviendo de nuevo, ¿no? Tenían menos posibilidades de pedir ayuda. Entonces no es que se multipliquen los casos no podemos adjudicarle a la pandemia porque esto es algo que se viene sucediendo de toda la vida, pero hace unos años que las mujeres tienen la posibilidad de denunciar. Digo las mujeres porque mayormente esto le pasa a mujeres, también los niños son víctimas muchas veces, los ancianos y también, ¿por qué no?, algún hombre, ¿no? Digo, ¿no? Pero entonces, lo que ha sucedido desde un tiempo a esta parte es que las mujeres están habilitadas desde la comunidad, porque hay redes de contención, a denunciar más. ¿Y qué sucede? Las instituciones o las redes, que a veces no tiene por qué ser instituciones específicas, con esto de la pandemia, digo, estaba todo como de pronto paralizado, ¿no? Que sabemos que no estaba paralizado del todo porque siempre existía la posibilidad de pedir ayuda, pero muchas de estas instituciones que absorben estas denuncias, a veces no denuncias formales, pero sí el poder hablar y todo esto, no estaban funcionando. Entonces, quizás sí lo vivieron, ¿no? Las mujeres que padecían esta violencia, capaz que se incrementó porque tampoco tenían como válvula de escape, ¿no? Entonces, pero yo no creo que la pandemia sea que propicie eso, ¿no? Capaz que estoy equivocada, no lo sé. Hay instituciones que se dedican al abordaje específico de esta temática, ¿no? Pero bueno, sí sabemos que ahora, en este último tiempo, han salido a la luz situaciones y hechos, digo, de extrema violencia, no solamente violencia hacia la mujer, sino también hacia niños, hacia niñas y adolescentes, como todo lo que ustedes han visto, ¿no? Que esto tiene, bueno, muchas puntas como para analizar, ¿no? Y ahí sí, digo, podemos hablar de la vulnerabilidad en muchos casos de estos niños y adolescentes que son víctimas tanto del abuso sexual, pero también de la explotación, como esto que veíamos, ¿no? La vulnerabilidad de la falta de contención familiar, también en algunos casos el solucionar con inmediatez algunas situaciones de índole económico, ¿no? Que no solamente de las propias adolescentes, sino también para ayudar a la familia. Digo, no podemos perder de vista, por algo dije víctima, que son víctimas de una situación. Así sea con consentimiento o de manera voluntaria, ¿no? Estamos hablando de menores y por lo general estamos hablando en el caso de la explotación infantil o de adolescentes de adultos mayores. Por lo tanto, siempre tenemos que ver que más allá del consentimiento son víctimas de una situación. Porque la raíz de esto, por lo general, es la vulnerabilidad emocional y la vulnerabilidad familiar de estas adolescentes, ¿no? En tu opinión, ¿el Estado hace un abordaje adecuado de esta problemática? ¿Logra contener, logra brindar soluciones a las víctimas? A ver, intenciones hay,
Digo, intenciones hay porque de hecho hay muchos dispositivos que están funcionando al respecto. Después, yo no trabajo en el área pública, entonces yo puedo hablar desde lo privado, ¿no? Entonces, después, si esto es efectivo o no, yo no te sabría decir, digo, quizás en ese caso es mejor que venga alguien que tenga datos y números más específicos. Yo creo que las intenciones están. Y de hecho, hay muchas ONG que están trabajando. Desde el punto de vista clínico, tú, que de repente con tus pacientes, ¿notás, decís, bueno, esta persona está siendo contenida, esta persona está logrando salir adelante gracias a, o seguís viendo que el problema permanece y hasta se profundiza? Yo trabajo con una colega que trabaja básicamente en psicología forense y sobre todo con niños. Y muchas veces es muy dificultoso después lograr que el Estado interviene, es verdad, pero después que todo eso se consolide y que se sostenga y que realmente el niño o la niña se sientan seguros desde lo institucional, desde el Estado, a veces sí eso es más difícil, no es por la burocracia que hay también, ¿no? Sí, no, y no, porque aparte cada caso, Marcelo, es diferente también. Digo, ¿no? Cada caso es diferente, cada niño tiene padres diferentes, padre, madre, si tiene, familias diferentes, un contexto económico diferente. O sea, el Estado sí tiene la intención. Después, si eso es efectivo o no, yo supongo que en algunos casos sí y en otros no. Pero lo cierto es que esto no es de ahora. Claro. Esto que está sucediendo, ahora tenemos la posibilidad de hablarlo. Se visibilizó el tema. Ahora se habla de esto. Digo, yo trabajo mayormente en clínica con adultos y adolescentes y mayormente adultos. Y esto no es un tema de ahora, yo lo veo permanente en la clínica. Lo que pasa que antes había vergüenza, ¿no? Se tiende a creer, la persona siente que es responsable de lo que está pasando, que si cuenta o denuncia puede pasar algo a nivel familiar. Muchas veces las personas se han sentido cómplices de alguna manera de lo que han hecho cuando en realidad no eran cómplices. Entonces, digo, es un tema muy complejo que sobre todo hay que perder el miedo de hablarlo, digo, ¿no? Y que y es de toda la vida. Esto es de toda la vida, digo. Quizás también se une a otros temas que tienen que ver con cómo educamos sexualmente a nuestros niños, niñas y niños, cómo los educamos para una sexualidad libre, elegida, disfrutable, sin ejercer la violencia ni el poder sobre el otro. Y mayormente cómo educamos, cómo criamos, porque eso tiene que ver con la crianza a nuestros varones, sobre todo, ¿no? Desde que nacen, desde que vos que tenés un chiquito, ¿no? Digo, ¿no? Entonces, eso es importantísimo, porque no es porque sí, que la mayoría de las veces los abusos proceden de hombres, ¿no? A niñas, por lo general, aunque también hay de hombres a niños y de mujeres también, porque ojo, hay mujeres que también son bueno, de abusadoras. hecho en esta red de prostitución infantil hay mujeres que están involucradas y que están imputadas, ¿no? Pero son los casos minoritarios, es como el tema de la violencia. Mayoritariamente la víctima es mujer, pero también hay víctimas hombres. Sí, por supuesto. Son minoritarios, pero también existen y hay que incluirlos. Y ancianos y bueno, los ancianos ni que hablar, ¿no? Que son hombres y mujeres. Sí, por supuesto. Es un tema que es lamentablemente el abuso es inagotable, lamentablemente, ¿no? Quería consultarle, bueno, hoy leíamos entre los titulares esta declaración de una diputada, ¿no? Que hacía referencia a que muchas veces los casos de abuso debe ser por una cuestión de exceso de amor. Hablaba de los casos de femicidio, ¿no? Femicidio, específicamente, claro. que es por exceso de amor. Bueno, a ver, yo no sé en qué contexto
dijo esa frase. Así, leída, abstraerla de todo, digo, es una frase que no tiene consistencia ninguna y me parece que no tiene nada que ver con nada, digo, ¿no? Primero, tendríamos que definir qué es el exceso de amor, y si el exceso de amor es tan dañino, entonces no era amor, era una patología. Ya desde ahí parto de la base, pero no sé en qué contexto la dijo, claro. no sé qué quiso decir, ni nada. Así, en frío, yo estoy en desacuerdo. Digo, porque no se puede justificar el femicidio desde ningún punto de vista, y menos desde ese punto de vista, por supuesto. A las mujeres que denuncian casos de violencia, habría que someterlas a una pericia psicológica, porque muchas veces como que se hace un uso abusivo de todo esto de denunciar por violencia, bueno, y de repente no es verdad. Entonces la mujer que va a denunciar, hay que brindarle protección, hay que ser rápidos, hay que actuar rápidamente para evitar consecuencias mayores, pero tampoco es así, al voleo, ¿no? Pido y tengo. No, por supuesto, pero bueno, ese es otro tema. Digo, las pericias psicológicas a todos los implicados tendría que ser algo, y en esto sí digo, me parece capaz que los colegas que trabajan en esas áreas de pronto se sienten satisfechos con la cantidad de gente que está trabajando, pero a mí me parece que en ese aspecto sí hay una carencia, hay una dificultad. De hecho, digo, yo a veces que tengo que realizar pericias pero externas, no por parte del Poder Judicial, para el Poder Judicial pero externas, me doy cuenta que bueno, que quizás a veces los colegas están desbordados. Y sí, ahí tendríamos que tener una mirada mucho más exhaustiva de lo que son las estructuras de personalidad de cada uno de los implicados, tanto de la víctima como del victimario, eso ni que hablar. Sí. Digo, para ver, bueno, qué grado también de patología pueden existir, porque estamos hablando de que son vínculos enfermos, ¿no? Vínculos disfuncionales. Tóxicos. Sí, a mí sí, pongámosle tóxico, bueno, que es una palabra más moderna. Y se me ocurrió sí, tóxico. Patológicos diríamos, ¿no? Hay patología. Digo, pero el vínculo, que es la unión de esas dos partes, se transforma en algo muy enfermo. Digo, aunque una persona sea estrictamente la víctima, también forma parte de ese vínculo que es enfermo. Entonces, sí, desde ese lugar, y yo considero que sí, que las pericias, hacer una buena evaluación psicodiagnóstica, eso sería fundamental, por supuesto, porque hay veces que hay mucha manipulación, hay mucha psicopatía, tanto de las mujeres como de los hombres, digo, ¿no? Manipulación, que uno dice, pero ¿qué gana con esto? Pero hay gente que es muy manipuladora desde todo punto de vista. Pero eso, no obstante eso, tenemos muchas muertes de mujeres. O sea, más allá de que haya mujeres que son muy manipuladoras, hay de todos modos muchos hombres que no pueden de ninguna manera tramitar de forma sana los impulsos. ¿Y por qué se quitan la vida? Vos sabés que la verdad que en eso no sabría decirte con exactitud qué es lo que sucede, pero el suicidio es un acto de violencia en sí mismo, ¿no? Es un acto de autoagresión, la situación de autoagresión como más exacerbada, ¿no? Entonces, no deja de ser parte de la misma violencia, porque cada persona que se suicida, así sea una persona que no lo hace con estas intenciones, que hay una patología de base, genera un daño muy grande en toda la red de familia, de amigos, ¿no? De la gente querida. Entonces, en este caso, no deja de ser algo que sigue dañando, porque digo, no hay posibilidad tampoco de canalizar esa bronca, digamos, desde la familia, desde los allegados, de decir, bueno, sabemos que está cumpliendo una condena, sabemos que va de alguna manera a pagar a la sociedad lo que hizo. Entonces, genera muchísima más impotencia todavía. Y es un acto de violencia también en sí mismo. Lo que le pasa a cada uno, por qué se suicida, eso no te lo podría decir. Pero sí mirándolo como globalmente, pienso un poco que también es esto, ¿no? Claro, creo que nadie puede llegar a decir el por qué se suicida una persona, porque de hecho no, con estas características. Pero después, digo, por favor, después de lo otro. Del análisis de una profesional como tú, ¿considerás que se puede atribuir a que de repente el victimario dice, ahora no me animo a enfrentar las consecuencias que tiene lo que hice? Y por eso digo, capaz que algunos ¿Es un acto de cobardía dentro de todo? Sí, también. A ver, es las dos cosas. Sigue la violencia, porque es muy violento igual, y sobre todo cuando hay hijos en común o algo, claro.
súper violento. Pero también Bueno, el es último un acto. caso, perdón, que Lo el han hecho hombre delante de los hijos, no, ¿no? mató a los niños y se terminó quitando la vida, Claro, ¿no? Como para sacarle todo a esa mujer. Sí. Claro. Y también, viste que también tenemos que pensar como sociedad qué enfermedad también tenemos, ¿no? Porque digo, nuestra sociedad también es una sociedad que muchas veces mira para un costado a veces esas cosas, hay mucha hipocresía en muchas ocasiones también. A veces vemos cosas raras en otro, pero con esto no te metas, no hagas nada, ojo, porque digo, después te vienen a vos, después te hacen preguntas, después de esto, ¿no? Entonces, también tenemos que tener en cuenta que estas cosas no pasan aisladamente, pasan dentro de un contexto de una sociedad que somos bárbaros por alguna cosa, acatamos todos por el miedo al coronavirus, está bárbaro, no salíamos, nos quedábamos todos, pero por cuidar al otro, pero también por el temor propio. Pero en otras cosas, no sé si somos. Ahora está empezando a ser más solidaria la gente en ese aspecto, ¿no? Pero antes veíamos situaciones aberrantes, se sabía de abusos sexuales intrafamiliares impresionantes, de todo lo que... Y la gente muchas veces lo naturalizaba, ¿no? Veíamos, y yo recuerdo hasta de cuando era chica, de ver niñas que vos decías no tenían novio, nada, y cómo aparecían embarazadas. Y después, a los años te enterabas que en realidad eran víctimas de abuso sexual y a veces eran, incluso, tenían hijos de sus propios padres o hermano o algo de eso. Y la gente lo miraba como, bueno, mejor no me meto. Claro. Entonces, todo lo que está sucediendo no se puede aislar del tipo de sociedad que somos, digo, ¿no? Y de los valores también que transmitimos y las enfermedades mentales que están también a la orden del día y que muchas veces se naturalizan, se tapan, digo, ¿no? Se mira como se sobrevuelan y no hagas terapia porque la terapia o ir al psicólogo que te lleva tiempo, ¿no? Entonces, sí, perdón. El psicólogo lleva tiempo y lleva plata también, ¿no? Que ese es otro tema que bueno, muchas como veces todo. está bien, pero muchas veces hay gente que necesitaría o requeriría pero no están así. o anhelaría una terapia. Bueno, pero una terapia sostenida, digo, no es barata, no es accesible para cualquiera. Bueno, digo, no sé, depende, a nivel privado. ¿no? Sí, no te creas, digo, ¿no? Porque hay de todo, digo, ¿no? Y uno también se adapta a las realidades de la gente. Es verdad, no es por ir en contra de tu profesión y de tu rubro de ninguna manera, simplemente una opinión personal. Yo recuerdo cuando a principios de los años 2000, cuando la crisis del 2002, cuando irrumpió la pasta base, cuando la sociedad se empezó a deteriorar, cuando empezaron a desmembrarse los hogares, que empezaron a haber hogares disruptivos, con matrimonios desmembrados, que ya no había papá y mamá, estaba o la madre o el padre o ninguno de los dos, porque habían muerto, porque estaban presos y los niños o niñas estaban a cargo de sus tíos, de sus abuelos, de un vecino, de un amigo, que se hablaba de que iba a haber una ruptura social que iba a tener unas consecuencias que eran irreparables, porque esa sociedad quebrada, fragmentada, se iba a trasladar a través del tiempo a medida que fueran creciendo. Los niños de aquella época son los adolescentes o quizás hombres y mujeres de hoy, y que capaz que también hay un componente de una ruptura social, de un agrietamiento de lo que significa la estructura familiar, que todos recordamos cuando éramos estudiantes jovencitos, que decían la familia es la base de la sociedad, familias que se han destrozado y que en función de eso no ha habido valores, no ha habido respeto, no ha habido límites, y bueno, tenemos en parte las consecuencias como sociedad que tenemos, ¿no? Sí, también está, esto es un tema para ahondar después en otra oportunidad, el tema de la paternidad y maternidad responsable. Digo, ¿no? Porque tener hijos es facilísimo, cualquiera puede tenerlos, pero digo, ejercer una maternidad y una paternidad responsable y haciéndose cargo... Qué bueno sería que pusieran la mirada en eso, ¿eh? Sí, sí, digo, bueno... no los psicólogos, digo el Estado. Y capaz que la sí, sociedad. pero de pronto se está poniendo, pero a veces hay otras prioridades que saltan, ¿no? Como situaciones, yo qué sé, la economía y todas estas cosas, y muchas veces todo lo que tiene que ver con la psicología, con lo emocional, a veces queda en un segundo plano, o en tercero, cuarto, no importa, pero digo, sí, esto es importantísimo. Más adelante vamos a entrevistar a una diputada que, entre otros proyectos, había presentado uno muy interesante que era sobre la suspensión, limitación o pérdida de la patria potestad del padre agresor. ¿Y la madre agresora? Bueno, es una pregunta para ella. Pero... No, pero tendría que estar incluido también. Claro, digo, ¿no? Porque los padres el proyecto habla de padre agresor, no dice padres, porque si fuera en plural... Claro. Todavía tenemos esas concepciones que hablamos de los padres, incluye a los dos. Sí, exactamente. Pero dice padre, agresor, habla en singular. Lo que pasa es que capaz que se refiere a lo que mayormente se ve.
Está digo, bien, ¿no? pero Y las madres a veces son... Siempre dejamos las minorías allí Sí, como un remanente y muchas que no veces se sabe son qué muy hacer dañinas con eso. esas minorías. Sí, sí, y sí, sí. estropean a las mayorías. Sí. Entonces también habría que trabajar mucho en esa Sí, minoría y decir, no. bueno, son los menos casos. Bueno, pero hay que tratarlos No tan menos, no te creas. Digo, mirá que hay también. Y también otra cosa que a mí me parece importante, digo que esto que se está planteando también del registro de Sí, el Registro Nacional de abusadores, Abusadores. ¿no? Estas cosas, no sé, a ver, cómo se haga, Pero hay una ni condena nada. social, sería más que nada, No sé, pero no, yo no digo como condena, digo, pero así como a ti te piden, no sé, ¿cómo es que se dice? El certificado de buena certificado conducta. de buena conducta para ir a un trabajo y vos decís, bueno, lo tengo, no lo tengo, eso no importa. Hay que saber también, digo, porque estas personas, la mayoría, estas personas están enfermas, digo, algunas son enfermas, otras son psicopáticos, ¿no? Pero digo, tenemos que saber también a quién le estamos entregando, por ejemplo, en un liceo, en una escuela, a nuestros hijos. Y entonces hay lugares a los que no podrían acceder. Digo, porque no te olvides que cuando estamos hablando de una perversión y de una psicopatía de este estilo, la rehabilitación, ¿no? La salud, llegar a la salud, es bastante difícil, digo, ¿no? Ellos mismos a veces saben que es imposible para algunos curarse de esa necesidad o algo de eso. Entonces, yo no sé cómo se podría hacer para justamente no discriminar, o sí, si hay que discriminar, yo qué sé, no sé, pero digo, discriminar en ese sentido es discriminar como separar, saber, sí, no sí, como sí. discriminación. Pero algo se podría hacer al respecto, sí, yo considero que sí. Muchos temas para seguir hablando con la licenciada Gicia Carvajal, también con esta psicóloga forense. Son temas que además, primero yo creo que como sociedad nos involucran a todos. Todos tenemos que ver en esto. Todos Sí. tenemos desde nuestro lugar, desde nuestra conducta individual, todos tenemos que ver en lo que es esta realidad. Y está muy bueno abordarlo con profesionales que, además de que trabajan con esto, tienen conocimientos acabados, profundos, con un pensamiento muy crítico y que sin lugar a dudas contribuyen este tipo de charlas a que ustedes en sus casas saquen conclusiones, tengan otro enfoque, tengan otra mirada, conozcan, entiendan un poco más el terreno en el que nos estamos moviendo y obviamente actuar en consecuencia. Se nos terminó el tiempo, Gicia. Sí, no, quería decir el factor protección que es la escuela Sí. para los niños, para que puedan expresarse. De hecho, han denunciado a través de las aibalitas a veces, pero no estamos hablando de las escuelas públicas solamente. En todas las escuelas privadas, públicas, es un factor también de protección, así como los clubes deportivos o los talleres, los hogares de niños que hay en los barrios. Eso es importantísimo. Es un Que ámbito, ahora se está retomando. un ámbito propicio para que los niños puedan expresarse. Por supuesto, Y por donde se claro. pueda conocer Sí, esa información que sí, estaba tapada. Sí, sí, totalmente, totalmente. Y los amiguitos. Muchas veces los niños Claro. cuentan a los amigos. Qué tema. tema. Se me siguen Ujú, ocurriendo sí. preguntas. No, y es por eso seguiría digo que hablando porque lamentablemente es un tema muy vasto. Porque esto tiene y que es ver muy también con la importante. educación sexual, con una cantidad de cosas. Claro. Es vastísimo, sí, sí. Lo dejamos para la próxima. Nos Cuando hacemos quieran. una ayuda a memoria, un Sí, sí. trencito. Cuando quieran. Y vamos a volver contigo sobre este tema que es muy interesante. Cuando Gracias, quieran gracias a por las tu órdenes. aporte, como siempre. Bueno, Gicia. gracias a ustedes por poder expresar estas cosas, Con ¿no? mucho También gusto. eso es importante. Es muy importante. Gracias a vos. Vamos a una pequeña pausa, tenemos más para compartir aquí en la mañana del 11, ya venimos.